Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos, saludarlos el día de hoy. Estamos en el inicio de una nueva serie en Betel Norte, el día después de Navidad. Y yo sé que estamos entrando a una época ahora en el mes de diciembre de tradiciones, de comidas diferentes, tamales, pierna, pavo, rollo, buñuelos, ponches, tú sabes, un chorro de comida. Tradiciones diferentes, posadas, piñata, dulces, y entonces hay muchísimas cosas, ¿sí? Armas el arbolito, pones luces en varias partes de tu casa. Quisiera preguntarles a los que están viéndome el día de hoy, ¿cuántos de ustedes ya pusieron el arbolito, sí? ¿Cuántos de ustedes aún no ponen el arbolito? Y ¿cuántos de ustedes lo quitan una semana después, el 25 de diciembre? ¿Cuántos lo quitan hasta enero? ¿Cuántos lo quitan hasta febrero? ¿Y cuántos de ustedes lo dejan todo el año para no batallar y tener que sacar, armar y luego volver a desarmar y volver a armar? Pero pues lo que me gustaría que comenzaras a reflexionar es qué pasa en tu casa, en la vida de muchas personas, el día después de la Navidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ese día? Y es muy interesante. En muchas familias quizá se reúne toda la familia que no se pudo reunir para el recalentado, quizá abren los regalos ese día, quizá ese día se van a la sierra, no sé, hay tradiciones diferentes en las familias, pero la pregunta que yo tengo para abrir esta serie es: ¿qué pasó el día después de la primer Navidad, hablando hace más de 2000 años? Y la respuesta es la misma que el día de hoy. El mundo siguió su rumbo. Todo igual, las cosas siguen, la vida sigue avanzando. Y en esa primer Navidad lo que sucedió es que pues continuó o inició un censo que el emperador en ese tiempo había ordenado pues hacer, ¿sí? Y vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 1, dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Eso fue lo que sucedió el día después de esa primer Navidad. Y entonces lo que querían saber es cuántas personas vivas había todavía, dónde vivían esas personas y quiénes de toda esa gran tumulto de personas tenía que pagar impuestos. Así que el tema era impuestos, ¿sí? Y en aquel tiempo el censo no era como el día de hoy, que INEGI llegaba a tu casa a tocar y hacerte las preguntas. No, en aquel tiempo las personas se trasladaban al lugar donde habían nacido, a su lugar de origen, y ahí entonces se registraban, ¿sí? Y eso significaba que el día siguiente de esa primera Navidad, pues era un caos, los caminos estaban llenos, la gente estaba trasladándose de un lugar a otro, había mucha movilización, y entonces era una oportunidad quizá para muchos ladrones, para muchos asaltos, ¿sí? Todo era un caos el día después de esa primera Navidad, y solo un grupo muy pequeño de personas sabían que había nacido alguien tan extraordinario, alguien que, diría yo, cambiaría la historia. Es decir, que había un antes y un después del nacimiento de esa persona que nació un día antes, pero la mayoría de la gente no se imaginaba lo que había sucedido un día antes. Y entonces Juan, el apóstol Juan, uno de los biógrafos de Jesús, cuando ya era avanzado de edad, describe perfectamente, hace un recordatorio de ese momento, ¿sí? Y vamos, acompáñame a la escritura, dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, dice, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y esto me emociona muchísimo, la verdad, porque es como que el cielo se acercó a la tierra, lo que muchos no sabían ese tiempo, y de eso trata esta serie, es lo siguiente: que un rey había llegado
a nuestro mundo. Te lo repito, un rey había llegado a nuestro mundo. Y de eso va a tratar esta serie. Te anticipo que te voy a incomodar de repente en la serie. Va a ser algo complicada, pero me encanta por lo que sucedió en aquel tiempo, ¿sí? Y me encanta porque lo que quiero es que tú y yo podamos saber lo que realmente estamos celebrando en estas épocas, y es que un rey llegó a este mundo, un rey totalmente diferente a los reyes que se conocían en ese tiempo y a los reyes o presidentes que conocemos el día de hoy. Un rey donde sus súbditos no darían su vida por él, sino ese rey daría su vida por esos súbditos. Y ese rey definiría lo que sería su reinado, cómo sería ese reinado, y cambiaría totalmente la manera de interpretar la vida para siempre, ¿sí? De hecho, yo digo que haría un cambio geopolítico, el cambio geopolítico más grande que se ha conocido en la historia de la humanidad. Y entonces, desgraciadamente, hemos reducido a Jesús a una figura religiosa, algo que tiene que ver con la religión, una estatua, una imagen, tiene que ver con religión, Jesús. Hemos reducido a Jesús, a ese rey que vino a llamar a un amigo. Es como, sí, me voy a comunicar con él y voy a orar y voy a rezar y etcétera. Hemos reducido a Jesús, a ese rey, a un calmante para la conciencia. Es decir, me siento mal, pequé, no me porté bien, pero él me puede calmar, él puede traer paz a mi corazón. Lo hemos reducido a un último recurso, es decir, primero busco un amigo, primero busco a mi compadre, primero lo resuelvo yo mismo y al último dejo a Jesús. Y déjame decirte, no estoy enojado cuando digo esto, porque también aplica para mí, pero escúchame bien, nació un rey y quizá no entendemos el asunto. Tú y yo el día de hoy, porque no vivimos en una monarquía y no tenemos una tan cercana, pero una característica de las monarquías, una característica de los reyes es que gobiernan, ¿sí? Y no entendemos cómo un rey realmente lo hace o no lo entendemos como rey a Jesús, porque no le hemos dado simplemente el gobierno de nuestra vida. Un rey gobierna, no lo vemos hacia Jesús, entonces no le hemos dado a Jesús el gobierno de nuestra vida, y puede que le hayamos dado algunas áreas de nuestra vida, pero no todo por completo. Y cuando hacemos eso en la vida de cada uno de nosotros, probablemente no tenemos esa conciencia tan elevada, tan despierta, de que Jesús es un rey, de que Jesús realmente gobierna mi vida. Así que la pregunta para ti, para mí es, ¿cómo estás viendo a Jesús? Él es un rey de toda tu vida y la idea es entenderlo, ¿sí? ¿Cómo lo debemos entender? Y quien escribió esto acerca de Jesús, varios de sus biógrafos dicen lo siguiente. Lucas fue uno de ellos, dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, un ángel está hablando con ella. Quedarás embarazada, le dijo, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, lo que estamos leyendo el día de hoy es una traducción al español, pero en realidad en el idioma que se escribió, ese nombre Jesús era el siguiente, Yeshua, y ese nombre significa Salvador, significa líder, significa guerrero. Y luego continúa esa conversación del ángel, dice: él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Fíjate cómo dice Hijo del Altísimo, trono, y reinará, otra vez, reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, dice, para siempre. Así que entonces, lo que estamos viendo ahí es que es un título ese nombre. No solamente es un nombre, es un título, dice Hijo del Rey Supremo,
¿sí? Hijo del Altísimo, eso significaba, ¿sí? El ángel está hablando, le está dando esta descripción y le da ese título que llevaría ese hijo que iba o estaba por nacer. Y luego continúa: quien darás a luz un rey, dice. Y luego dice, y su reinado no tendrá fin. Es decir, nunca terminará el reinado de Jesús. Eso es una gran noticia. Y tú te preguntarás, Alfonso, ¿y las implicaciones para mí, las implicaciones para ti? Es la siguiente: Jesús sigue siendo rey. Es decir, nació ese rey, y pasamos a lo que sigue el día de hoy, pero nació un rey en aquel tiempo, pero no porque nació ese rey hace 2000 años ya no sigue siendo rey. Jesús sigue siendo rey el día de hoy y seguirá siendo rey el día de mañana. Entonces, realmente la pregunta con la que luchamos tú y yo cada día es cómo yo decido, cómo le voy a responder a la gente que me rodea, cómo manejo de alguna manera el dinero en mi vida, cómo manejo la moralidad, cómo manejo mis relaciones, ¿sí? Porque esa es la pregunta. Y la pregunta con la que luchamos ¿es Jesús mi rey? Y para podernos darnos cuenta es cómo manejo cada área de mi vida, ¿sí? Es decir, sigue siendo mi rey. Digo, Jesús sigue siendo rey el día de hoy. Eso es obvio, lo creas o no lo creas, lo sabías o no lo sabías, seas consciente o no seas consciente de eso. Pero la pregunta ¿es mi rey? ¿Es mi rey? ¿De qué lado estoy en esta situación? ¿Del lado del rey o no del lado del rey? Entonces, cuando nace ese rey, tú debes elegir. Desde aquel tiempo las personas debieron elegir, ¿sí? Cuando Jesús nace, es un rey y Jesús sigue siendo rey. Y la pregunta es, entonces, una vez más, ¿es Jesús mi rey? Hazte esa pregunta. Hazte esa pregunta. Si así es, si tú le diste el gobierno de tu vida, porque es como nos damos cuenta, dándole el gobierno de nuestra vida, todo, finanzas, moralidad, matrimonio, hijos, todo se lo damos a Él. La particularidad de este rey es que te invita a ser parte de su reino. No te obliga a ser parte de tu reino, de su reino. No te obliga a que Él sea tu rey a fuerza. Él no lo hace, ¿sí? Él te invita a estas cosas y el punto es que de alguna manera cuando decido no ser parte del reino de Jesús, cuando decido no estar bajo el gobierno de Jesús, cuando tomo decisiones solamente con mi criterio, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo siento, cuando manejo todo de esa manera y no lo tomo en cuenta a mi rey, al Señor, entonces ahí decido no ser parte de ese reino y decido que Jesús no es mi rey y entonces me pierdo de todo lo que Él tiene para mí. Sí, algo muy especial tiene Él para aquellas personas que formamos parte del reino de Jesucristo, ¿sí? Así que tú de alguna manera puedes seguir orando y no estar bajo el reinado de Jesús. Puedes acercarte a Él y Él te va a perdonar pecados, sí, pero te pierdes lo que Él tiene para ti cuando estás bajo el gobierno de Jesús, cuando eres parte de ese reino de Jesús, ¿sí? Entregarle el gobierno de toda tu vida a Él es extraordinario, ¿sí? Así que, ¿cómo quieres que maneje cada situación de mi vida? Tú eres el Rey, Señor. Te entrego todo mi vida, te entrego todo mi ser. Así que, Señor, tú dime por dónde voy. Así que yo pienso, esto es algo mío y estoy convencido, que Herodes, que fue uno de los participantes de esa historia, Herodes el Grande, fíjate, él estaba convencido que había nacido un rey. Vamos a ver a otro biógrafo de Jesús, Mateo, hablando acerca del tema, dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, del que te estoy hablando, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente, dice. Ahora, este Herodes fue conocido como un gran constructor, ¿sí? Un gran desarrollador, pero muy despiadado, ¿sí? Él se mantuvo en el reinado 40 años
y después mantuvo ese reinado a través de sus hijos. Pero él dice, aquí está escrito que habían llegado unos sabios, no reyes magos, como luego a veces tú y yo hablamos, ¿verdad? Los reyes magos, bueno, la escritura dice unos sabios, y ellos venían de Persia, venían de Arabia. Estos hombres eran estudiosos, eso es lo que nos dice la historia de los textos hebreos, del pueblo hebreo y de las estrellas, ¿sí? De la astrología también, de los ciclos de la luna. Y entonces ellos llegan preguntando a Belén de Judea, y ve lo que dice el texto: ¿dónde está el que ha nacido? Dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Fíjate nada más, ahí está el título, ¿sí? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo, dice. Entonces, algo había pasado en aquel tiempo en el mundo, en lo natural, que estaba en conexión de alguna manera con los textos hebreos, que de los cuales ellos eran expertos. Algo extraordinario había sucedido. El texto sigue, dice, cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora la pregunta es ¿por qué se turbó? Y la razón que se perturbó es porque él escuchó que había nacido un rey, no un rabino, no un profeta, no un religioso, no un niño débil, no, un nuevo rey en la ciudad había nacido. Y entonces Herodes pensaba, un nuevo rey, insurrección, se va a ver perjudicado quizá mi reinado. Y el texto continúa, dice, así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer. Y aquí viene otro título, el Cristo, dice. Ahora, fíjate bien, este texto dice que llama a las personas más inteligentes de su corte porque había un rumor, había nacido un rey, y él dice, oigan, es verdad estos, las estrellas lo están confirmando, y ese Cristo, esa palabra significa Mesías. Un Mesías no es un nombre otra vez, es un título. El último rey de Dios significa el ungido de Dios. Y entonces esa palabra Mesías significa o es igual a ungido. Esta palabra, recuerda que estos textos fueron escritos en un idioma conocido como el griego koiné. Era un idioma popular en ese tiempo para que todo el mundo entendiera. Y este es el significado de la palabra Cristo. Jesucristo no es un nombre, Jesucristo no es un nombre, sino un título. Significa Jesús es el Rey, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido. Entonces la pregunta es, ¿dónde nacerá el Cristo? Y a través de los evangelios, entonces los escritores dejaron claro que Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el Rey. Y esto es extraordinario, ¿sí? No fue ungido por un profeta, no fue ungido por un sacerdote, no fue ungido por un rey, fue ungido por Dios mismo. Y cuando entendemos esto, que Jesús es el Rey y que tú y yo necesitamos elegir ponernos o no bajo el gobierno de ese Rey, entonces en el mes de diciembre, cuando el mundo, la gente celebra la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, debemos hacernos esa pregunta en algún momento: ¿Jesús es mi Rey o no es mi Rey? ¿Estoy del lado del Rey o no estoy del lado del Rey? Entonces debes elegir, no de una manera parcial, no ponerte bajo el gobierno de Dios y de Jesús de manera parcial, sino de una manera completa. Hey, Señor, tu gobierno de manera completa está sobre mi vida. Y déjame decirte que esto está realmente grueso, sí está grueso, porque yo mismo lucho con esto, porque parcializo muchas veces el gobierno de Dios sobre mi vida, el gobierno de Jesús sobre mi vida. Hay un escritor, C.S. Lewis, él escribió, para mayor información, las Crónicas de Narnia, esa película que llegó a la pantalla. Él escribió otro libro muy bueno que te recomiendo, Mero Cristianismo. Y él escribe sobre este tema que te estoy hablando, y voy a ir leyendo textualmente varios párrafos de lo que él escribió. Dice lo primero: me pregunto si las personas que le piden a Dios
que interfiere abierta y directamente en nuestro mundo, se dan cuenta de cómo será cuando Él lo haga. Imagínate, esto es extraordinario. ¿Sí? Hay una promesa que Jesús va a venir. Hay una promesa que Jesús viene por su iglesia. Él dijo que Él volvería una vez más. Y luego continúa el escritor, dice, cuando eso suceda, será el fin del mundo. Cuando el escritor sube al escenario, la obra ha terminado. Y luego dice, Dios va a invadir, está bien, pero ¿de qué sirve decir que estás de su lado entonces? Cuando ves que todo el universo natural se derrite como un sueño. O sea, yo era parte, ahora sí creo, pero se acabó la obra. Y luego continúa el escritor y dice, y algo más, algo que nunca concebiste en tu cabeza te sacude. Es algo tan hermoso para algunos de nosotros y tan terrible para otros, que a ninguno de nosotros nos quedará otra opción. Y continúa, dice, porque esta vez será Dios sin disfraz en esa venida de Jesucristo. ¿Sí? Ya no se presentará Jesús como un bebé, ya no se presentará como un humano indefenso, ya no será como un maestro, ya no será alguien a quien la gente escupa, a quien la gente se burle de él. Vendrá como un rey, escúchame bien, en todo su esplendor. Y luego continúa, dice, algo tan abrumador que provocará un amor irresistible o un error irresistible en cada criatura. ¿Sabes? Porque realmente en ese momento los que pudieron haber decidido estar de su lado, estar bajo su reinado, de su reino, ya lo decidieron. Ya no habrá tiempo para hacerlo en ese momento y entonces te provocará cualquiera de estas dos cosas. Y luego continúa, dice, entonces será demasiado tarde para elegir tu bando. No sirve de nada decir que eliges acostarte cuando se ha vuelto imposible levantarte. Ya todo pasó. Continúa, dice, ese no será el momento para elegir, será el momento en que descubriremos cuál fue el lado que realmente elegimos, nos hayamos dado cuenta antes o no nos hayamos dado cuenta, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es que cuando llegó ese rey hace tiempo, en este momento tú debes elegir, no en ese momento. Y luego finaliza, dice, ahora, hoy, en este momento es nuestra oportunidad de elegir si Jesús es tu rey y si estás bajo su gobierno de autoridad. Y luego dice algo que Pedro escribió también en una de sus cartas. Dice, Dios en realidad se está conteniendo para darnos esa oportunidad. Yo lo creo. Dios se está conteniendo. No durará para siempre, pero es el momento hoy de tomar esa decisión o de dejar de lado esa decisión. Y si tú no te incomodaste con el mensaje tan sencillo que he dado el día de hoy, quiere decir que no lo hice bien. Porque el punto es este: Navidad significa que el cielo tocó la tierra. Nos recuerda que nació un rey, eso es una realidad, lo creas o no, que tenemos un rey y que entonces hoy tú tienes que decidir qué vas a hacer con esa verdad. ¿Cómo vas a elegir? Él nos invita, no nos obliga, recuerda. Él no nos invita a creer, sino a seguir a ese rey. Herodes mismo creyó, hasta investigó, pero no siguió a Jesús. Ve lo que dice el texto. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. La respuesta es: en Belén de Judea. Le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por aquellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad que tuviera ese rey, él iba a actuar, ¿sí? Y tú sabes la historia, lo que hizo. Dice, los envió a Belén y les dijo, vayan
e infórmeme bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Eso era una mentira, ¿sí? Creyó que era un rey, pero no lo siguió porque no se iba a arrodillar, a adorar bajo ese rey. Así que el reino de Jesús no era de este mundo, sino que era para este mundo. Y entonces entendimos que Dios se hizo hombre no solamente para que tú y yo vayamos al cielo, no solamente para salvación, sino para vivir con los valores de ese reino todos los días de nuestra vida en este planeta Tierra y para poder experimentar la verdadera plenitud de vida que podemos tener en Jesucristo. Tú y yo el día de hoy debemos elegir, ¿es nuestro rey o no es nuestro rey? ¿Estamos bajo su reino o no estamos bajo su reino? Y entonces, aquí lo dejamos el día de hoy. No te puedes perder el próximo domingo, por favor, pero te dejo con esta pregunta. Jesús es rey, pero ¿es tu rey? Gracias, qué bueno que nos acompañaste este domingo. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.